Bueno, buenos días. Antes de hablar de lo sustantivo, lo emotivo, es decir, esto es uno de los hitos más importantes de mi vida y les agradezco profundamente. Siento que, bueno, cierro un ciclo de alguna forma. Entre Ríos no es cualquier lugar. Acá llegó mi abuelo, Bernardo también, en 1904, perseguido de la guerra ruso-japonesa y de los pogroms en momentos muy difíciles, y acá encontró la total hospitalidad y la posibilidad de poder realizarse. Y acá también nació mi papá. Y obviamente alguien decía de que vinieron a sembrar trigos y después cosechaban doctores. Hoy cosecharon un doctor de la universidad. Y para mí Entre Ríos es más que otro espacio de mi querida Argentina. Así que, bueno, mil gracias. Acá el gobernador me entregó un libro que refleja un poco la historia de los colonos de Entre Ríos, así que lo he recibido con mucho afecto. Y la Universidad Nacional de Entre Ríos, en todas las oportunidades que he tenido, hemos podido interactuar en forma franca, buscando alguna visión pluralista, tratando de ver cómo la Argentina puede encontrar un sendero de progreso y de equidad. Y bueno, la verdad que mil gracias a todos ustedes por la presencia. Van a tener que pagar un impuesto, que es escuchar algunas cuestiones sobre desarrollo económico, y en realidad lo voy a hacer más pensando como si estuviéramos en una cátedra de la universidad. Opté por no hablar la coyuntura económica, que un colega mío dentro de algún rato se va a encargar de animarlos y de preocuparlos. Y en esto vamos a tratar de ver cómo repensamos el desarrollo económico. ¿Qué es el desarrollo económico? Es la disciplina de la economía que trata de entender cuáles son los determinantes que explican que sociedades que están muy alejadas de los niveles de equidad, bienestar, productividad que tienen los países más desarrollados pueden lograr lo que se denomina la convergencia a esos niveles. Y claramente esta es una disciplina que tuvo mucha fuerza después de la Segunda Guerra Mundial y se escribieron centenares de papers y demás tratando de explicar distintos comportamientos, y al mismo tiempo hay muchas evidencias empíricas de sociedades que lo han logrado de alguna forma. Tengo la mala noticia de mostrarles este gráfico en donde la Argentina no comenzó tan alejado de las mejores condiciones del mundo y lamentablemente la boca del cocodrilo se amplió. Y lo que tienen acá es simplemente la riqueza por habitante que se genera en la Argentina comparado con los países desarrollados. En esto, claramente, en los últimos años, y en particular en los últimos 40 años, inclusive nos fue con un desempeño inclusive mucho más bajo que nuestros vecinos, cosa que era totalmente distinta en el pasado. Y en particular, en la última década, todo esto se ha profundizado. ¿Cuáles son las explicaciones de estos fenómenos? Hay muchas, pero claramente uno de los elementos centrales de la economía argentina es su alta volatilidad. Esto es la capacidad que tenemos para generar riqueza, pero no la podemos sostener. Y tenemos las permanentes crisis. Y básicamente esto lo veíamos con los ciclos de stop and go, cuando éramos una economía semicerrada, pero fueron mucho más acentuados desde la apertura de la economía. Y después de cada crisis, el mundo se sorprende porque salimos. Y las distintas bibliotecas económicas tratan de explicar que ellos fundamentaron justamente los instrumentos y los marcos conceptuales adecuados para poder lograr esto. La verdad, la mayor parte de los programas de política económica son bastante eclécticos y mezclan elementos heterodoxos y ortodoxos. Lo que tenemos claramente que con esta alta volatilidad, acá aparecieron tres problemas claramente. El primero de ellos es de que todos estamos de acuerdo de que si no hay un mínimo de consistencia macroeconómica, esto es la política económica de corto plazo, ordenar las cuentas fiscales, ordenar la inflación, los esquemas de financiamiento y demás, no podemos pensar absolutamente nada. Y esto es correcto, pero vamos a ver que esto es la condición necesaria y no suficiente. La economía trata de preocuparse de cómo generamos bienestar, equidad y productividad, y esta es la agenda de desarrollo. Y la Argentina tuvo todos sus focos y la profesión de los economistas, a mí incluido,
preocupados por la macroeconomía. Y hemos discutido muy poco la agenda de desarrollo. El segundo tema muy complicado es de que la salida de las crisis fueron todas financiadas por los sectores más humildes. Y de una sociedad notablemente igualitaria, que ahora lo miramos como en la película de Woody Allen, en Medianoche en París, mirando con alguna nostalgia, veíamos algunos niveles de equidad de aquella sociedad que queríamos cambiar tan fuerte y todos los indicadores de distribución del ingreso, de pobreza, de provisión de bienes públicos se deterioraron y generamos este fenómeno de un tercio de la sociedad excluida, informal, con serias dificultades. Y el tercer tema, que es el más importante dentro del Consejo Económico de Entre Ríos, es cómo se desarrollan los negocios en climas de alta volatilidad y de alta incertidumbre. Y una empresa, cuando tiene que tomar una decisión clave en su empresa, toma una decisión en el presente que le compromete en el futuro. Cuando va a comprar una máquina, desarrollar la tecnología, tratar de ganar un mercado externo, ver cómo calificar y reclutar manos de obra, está pensando en la próxima década. Y tiene que tomar esas decisiones no simplemente tomando riesgos, sino en un contexto de alta incertidumbre. Y esto es notablemente complejo. La teoría económica aportó muchas cosas, no demasiadas. Una que es muy clave y que yo comparto es que cuanto más incertidumbre hay, los agentes económicos prefieren tomar posiciones que sean más flexibles, más líquidas. Prefieren tener la plata en el banco o en un bono que en comprar una máquina, porque si después cambian las cosas, vas a ver lo que hacer. Si compró una máquina, lo único que va a pasar cuando venga la crisis es que va a tener que financiarla y pagarla, y esto no va a poder ir para atrás. Veamos un poquito cuáles son los temas que quiero desarrollar, que son muchos. Esta presentación está disponible para ustedes. Tomé la decisión de ser muy largo, disculpen, la pueden consultar después y ver un poquito con detalle y voy a tratar de pasarlo lo más rápido posible. Lo primero que vamos a ver es el difícil punto de partida que tenemos en este momento, sobre todo a partir de lo que sucedió en la última década. Quiero hacer alguna referencia a los distintos paradigmas tecnoproductivos que hubo en la historia contemporánea de la humanidad y en particular cómo llegamos ahora a la industria 4.0. Alguna evaluación de la sustitución de importaciones, no tanto desde la macro, sino de cómo era la empresa, cómo se generaron activos y las dificultades. Y el punto central que quiero marcar es la difícil transición que tuvo esta sociedad cuando pasamos del modelo fordista al modelo toyotista, de una economía semicerrada a una economía abierta, cuando pasamos de empresas transnacionales que operaban con multiplantas a lo que hay ahora de cadenas globales de valor, y cómo en eso tuvimos una ausencia, una estrategia de desarrollo que la teníamos en el viejo modelo de la economía cerrada, y que gran parte de la inestabilidad no es solamente los problemas de consistencia macro, sino la falta de una perspectiva del país. Y en esto vamos a ver un poquito la vinculación entre la macro, la micro y el desarrollo y repensar algunos temas. ¿Cuál es el punto de partida que tenemos? Si uno tiene que pensar algunos problemas serios de la economía argentina, primero mencionamos una economía volátil, con periodos de expansión pero que no los podemos sostener y que derivan en crisis muy profundas en donde vamos a tener como resultado final un estancamiento secular y un deterioro social. Claramente teníamos que, como les mencionaba, buscar la consistencia macro, pero básicamente lo que hubo es una ausencia de una visión de desarrollo. Esto es, tratar de ver cómo se da la dinámica de cambio estructural, cómo se fortalecen las capacidades empresariales, cómo se generan inversiones, cómo se crea empleo formal, cómo se desarrollan ventajas competitivas dinámicas, cómo nos insertamos en el mundo. En fin, todas aquellas cuestiones que hoy tienen también como criterio esencial la sustentabilidad ambiental, y sin equidad no hay ningún país que haya logrado desarrollarse en el largo plazo. Y acá me parece que hay un vínculo entre la macro y la micro que en esta sociedad se ha discutido muy poco. La Argentina ha vivido, como todos ustedes saben, con déficits fiscales sin financiamiento genuino, que se trató de resolver con endeudamientos externos o con emisión monetaria, que ambos condujeron a sucesivos fracasos. Claramente hubo gastos y empleos públicos crecientes, y a mí no me importa tanto el tamaño de
el sector público, sino la calidad de las políticas, y en esto hemos visto de que no se fortalecieron las capacidades de evaluación y ejecución de las políticas para que generen lo que tienen que generar, mejoras de competitividad y mejoras de equidad. Y fundamentalmente lo que vamos a ver es de que hubo una escasa inversión, escasos gastos de investigación y desarrollo, un deterioro educativo y una pérdida de productividad del conjunto de la economía. Esto se dio en un contexto de una reducción de la base empresarial con caída del empleo privado formal. ¿Qué es lo que creció? Es la pobreza, en particular en la gente joven, con un fuerte deterioro en términos del mercado de trabajo. Todas estas condiciones, ¿qué generaron? ¿Una Argentina? No, generaron 3 Argentinas, que tienen una correspondencia en lo productivo y en lo social. Lo primero que tenemos de la Argentina es un sector notablemente moderno. En la Argentina hay modelos de organización de la producción que están en los mejores estándares internacionales, de los cuales menos de 10 países de los 170 países en desarrollo pudo generarlos. Ahí están nuestras exportaciones, ahí están nuestros gastos de investigación y desarrollo, ahí están las principales inversiones y ahí está la absorción más importante en términos de los recursos humanos más calificados, pero que claramente solo generan el 20% del empleo de la Argentina. Tenemos una segunda Argentina, la que en general está orientada al mercado doméstico y que es una parte fundamental. Por la Argentina tenemos un mercado que es el tercer mercado de América Latina, el 7º mercado entre los países en desarrollo, y ese mercado no solamente tiene fuertes procesos evolutivos de largo plazo, de más de una década donde se generaron activos, capacidades, equipos de ingeniería, mano de obra calificada, etcétera, etcétera, pero que sabemos que han tenido estas dificultades que mencionábamos antes y tienen serios problemas de economías de escala, de productividad, de economías de especialización y demás. ¿Por qué es importante este mercado doméstico? No solamente porque genera empleo, sino porque en el desarrollo de estas capacidades es los que van a surgir los nuevos sectores que nos van a fortalecer nuestras bases exportadoras. Solo se va a poder exportar después de desarrollar esas capacidades y el caldo de cultivo es el mercado doméstico. Y tenemos la tercera Argentina, del sector informal, del sector excluido, que también tenemos que tener muchos matices porque es muy heterogéneo. Hay una parte importante de ellos, de gente que tiene aspiraciones, que quiere mandar a los chicos al colegio, que quiere incluirse, que tiene habilidades, que no es la pobreza estructural de muchos de nuestros vecinos latinoamericanos y demás. Y hay otro sector que ya lleva varias décadas, ya sus padres, sus hijos no trabajaron, han perdido los valores, la cultura y demás, y que tienen, obviamente, que también que definirse en términos de lo que hoy se denomina la economía popular. Y cuando hay que tratar de ver el desarrollo, hay que tratar de ver de qué hay que atender estas 3 Argentinas, en los cuales obviamente son nuestra base. ¿Qué vemos de los paradigmas tecnoproductivos muy rápidamente? Es decir, en la historia de la industrialización desde la Revolución Industrial estuvo la industria 1.1, llamado con la terminología de ahora, tenemos la industria 2.0, que es el Fordismo y con el cual vivimos durante toda la sustitución de importaciones. Cuando se abrió la economía y vino el mundo de la informática, de los nuevos materiales, de los nuevos modelos de la organización, etcétera, por sintetizarlo en términos de lo que se denomina el toyotismo, tenemos la industria 3.0 y en este nuevo milenio estamos viviendo en la industria 4.0, término que apareció en una feria de Hannover en este momento, pero que define los desafíos de la productividad. Y cuando vienen las disrupciones tecnológicas, esto ocurre muy rápido. Acá simplemente les pongo una foto de la Quinta Avenida de Nueva York en el año 1900, donde ustedes ven solamente caballos. Y acá hay un círculo rojo donde hay un auto. Pocos años después, no hay más caballos, son todos autos. Los caballos estaban en la carnicería, para decir la verdad. Cuando vienen estos problemas de disrupción de los paradigmas tecnoproductivos, hay sociedades que lo aprovechan y van para adelante. Y hay otras sociedades, y que acá tienen los factores, que en lugar de ir para adelante se generan los colapsos. Les presento esto porque creo que el caso argentino es muy representativo cuando tuvimos que pasar de la industria 2.0 al nuevo mundo del toyotismo
y que no es solamente que los problemas argentinos vienen de la macro, sino de la ausencia de una estrategia de desarrollo. Acá tienen algún esquema de lo que es este nuevo esquema de la economía 4.0, de la transformación digital, de la globalización y demás. Después véanlo en detalle. Pero básicamente esta revolución tiene pilares tecnológicos que ustedes conocen en términos de la simulación, la robótica, la inteligencia artificial, el Big Data, el Internet de las cosas, y esto se genera en las distintas esferas de la producción. Esto abarca a todos los nuevos modelos de negocios, abarca las nuevas tecnologías, abarca también a las distintas actividades y las distintas geografías. Y básicamente esto es un estudio de McKinsey hecho con una indagación a las 850 CEOs de las compañías más grandes del mundo y aparece una conclusión muy fuerte. Todos aquellos que más invirtieron en intangibles son los que pudieron dar una mejor respuesta. Y esto se sintetiza un poco en donde hay una alta correlación con el crecimiento de la inversión en intangibles y el buen desempeño económico. ¿Dónde se aplican esta industria 4.0? Va por todos los sectores. Va por la energía, va por los recursos naturales, por la industria, por el gobierno, por los servicios, por la educación. Y en esto, en la pospandemia, claramente lo vamos a ver de que afecta tanto el comercio electrónico, la industria 4.0, la digitalización, los servicios a distancia, están absolutamente acelerados. Y en esta aceleración lo que vamos a ver es que cuando vemos en el largo plazo la primera revolución industrial, la Argentina estuvo bastante cerca del país que más lo había desarrollado. La segunda, el Fordismo, un poquito más para abajo. Y ahora estamos notablemente más alejados. Con lo cual tuvimos dificultades en la anterior transición, aprendamos de esa historia para poder acoplarnos mejor ahora a la nueva transición que tenemos que vivir. Se hicieron estudios de qué pasaba en la Argentina, esto en términos muy rápidos. Claramente lo que aparece es que hay un 6% de las empresas que han adaptado fuertemente estos nuevos procesos del paradigma tecnoproductivo. Hay un 45% de las empresas que se las denominan alpinistas, las primeras son los cóndores, que están a mitad de camino, por lo menos la conocen, pero la mitad del aparato productivo de las empresas tiene un total desconocimiento de lo que está sucediendo. Esto claramente ahí tienen un conjunto de obstáculos para la adoptación de estas nuevas tecnologías y lo que aparece también en esto, donde está la oferta y la demanda en términos de la Argentina, que ustedes después lo pueden ver en detalle, el tiempo vuela y claramente en la pandemia vemos que hay una aceleración en la difusión de muchas de estas tecnologías en muchos de estos sectores. Todos los países que tuvieron buen desempeño, esto lo resolvieron en términos de fuertes articulaciones público y privadas y con estrategias consensuadas y evaluadas en el largo plazo. Y esto es el fenómeno más típico de lo que sucede en los países más desarrollados en este nuevo milenio. La Argentina lo ha asumido, entiende de qué se trata, por lo menos estamos queriendo tenerlo en la agenda y ver cómo lo resolvemos. Vemos rápidamente las luces y sombras de la sustitución de importaciones. Estas son las distintas etapas del desarrollo económico argentino. El modelo agroexportador, los 40 años de la sustitución entre el 30 y el momento en que Martínez de Oz en diciembre del 78 aplicó la total apertura a la economía y todas las dudas que tenemos a partir de esos años hasta ahora. En la sustitución de importaciones, ustedes saben, prácticamente hubo cosas muy positivas en donde hubo una respuesta en términos del crecimiento económico y el motor de que ese crecimiento fue la industria, que pasó del 29 al 36% del producto industrial, y ahí hubo una fuerte capacidad de poder generar los modelos industriales y que tenían su limitación cuando queríamos entrar a los sectores más complejos tecnológicamente. Y esto se dio en la segunda fase de la sustitución, desde Frondizi hasta que finaliza en los momentos de la dictadura. Y acá lo que vamos a tener es que la primera etapa se desarrolla en los sectores menos complejos tecnológicamente y la segunda etapa va a estar asociado con el profundo desarrollo de la metalmecánica y los complejos petroquímicos.
Dentro de esto, a mí me interesa hacer alguna pequeña reflexión de cómo era la empresa típica de la sustitución de importaciones. Vivíamos en una economía cerrada, donde las innovaciones mayores venían del mundo desarrollado. Nosotros hacíamos algunas cosas, la Viromevic, algunos dicen el dulce de leche, el colectivo y demás, pero básicamente el desafío nuestro es cómo incorporamos al medio local procesos de innovaciones radicales que se generan en los países desarrollados. Y acá viene un fenómeno muy particular. Y ese fenómeno muy particular es de que este es un desafío muy grande. Primero hay que tener capacidad para poder leer lo que está pasando en el mundo. Pero el uso de esa tecnología no lo podemos reproducir en el medio local porque el medio local es totalmente distinto del medio de los países desarrollados. Y para incorporar esas tecnologías tenemos que generar más tecnología. ¿Y esto fundamentalmente para qué? Primero, para reducir la escala de producción. Una planta típica que operaba en la Argentina estaba entre el 5 y el 7% de lo que tenía una planta del mundo desarrollado. Segundo, por un problema de economías de especialización. Ahí estaban todos los proveedores especializados y se podían abastecer vía importaciones. Acá las empresas tenían que integrarse horizontalmente y resolver al interior de la empresa las cosas que el mercado y el mundo no les podía dar. Y por otra parte, acá los precios de los factores eran distintos, el capital más caro y la mano de obra más barata, con lo cual los procesos eran menos intensivos en el uso de procesos de automatización. Esto básicamente lo que nos dio es fuerte desarrollo de capacidades tecnológicas endógenas y fuerte capacidad en términos de la calificación de los recursos humanos, pero siempre entendiendo de que había empresas que operaban con pérdidas de economías de especialización y pérdidas de economías de escala. Atendían exclusivamente al mercado doméstico con una escasa orientación exportadora. Y para hacer esto había un fuerte desarrollo de procesos de aprendizaje. Que vamos a tenerlo acá, lo ejemplifico con la empresa Siam, por decir que era el complejo metalmecánico más importante fuera del mundo de desarrollo. En esta segunda etapa, la metalmecánica y la automotriz fueron lo más representativo del dinamismo. Para que ustedes tengan alguna referencia, eso tiene también su correlato en el contexto político. En mediados de la década del 70, la Argentina tenía alrededor de 500.000 obreros en el mundo metalmecánico. Y éramos 21 millones de habitantes. Y acá ustedes recuerdan la historia, bueno, de Smata, se me fue, la UOM, Citrac-Citram, los temas del Cordobazo, etcétera, etcétera. Hoy, el mundo metalmecánico en la Argentina, en aquella época de la sustitución de importaciones, el sector industrial generaba 2% de empleo adicional formal por año y la tasa de desocupación era el 3 o el 4%, porque la población crecía a una tasa menor. Vamos a ver después cómo se expulsa el 40% de la mano de obra. Y básicamente hoy lo que tenemos en el mundo, la Argentina, hoy somos más del doble de la población, somos 47 millones de habitantes. El mundo metalmecánico es la mitad de lo que era antes y un tercio de ellos son informales. La informalidad no existía anteriormente. Así que algunos cambios se han dado. Frente a esto viene el quiebre de la ICI, y esto tiene que ver con el mundo. Viene la crisis del petróleo, cambia el precio de la energía, los señores de los petrodólares juntan mucho capital financiero y empieza a haber nuevas corrientes de capital financiero y estos presionan a las aperturas financieras de todo el mundo. Pasamos del fordismo al toyotismo, hay un cambio muy significativo y se crea el GATT y hay una apertura general de las economías. Todas las economías del mundo antes tenían niveles de protección superiores al 100%. Y acá aparece una necesidad de abrir las economías para generar las grandes cadenas globales de valor y en donde vamos a ver un crecimiento notable del comercio, de las inversiones y la tecnología alrededor del mundo. Frente a esto teníamos nuestro shock doméstico. Y ahí vienen, recuerdan, del Rodrigazo en adelante, las dificultades que estábamos viviendo. En esto supimos construir una industria que está ahí arriba. Vamos a ver adelante cómo seguimos. Y básicamente, cuando aparece la apertura, la Argentina comienza a ser notablemente más heterogénea. Nosotros hicimos un conjunto de estudios empíricos muy fuertes en ese momento y en términos resumidos lo que encontrábamos primero era
reestructuraciones ofensivas que se generaron entre el 75 y el 2001. Y ahí habíamos encontrado alrededor de unas 400 empresas. Son muchas, son pocas. El sector industrial tenía 100.000. El sector formal son 30.000. Pero esas 400 empresas eran el 40% del producto industrial. Generaban el 20% del empleo, eran responsables de la totalidad de los gastos de investigación y desarrollo de las exportaciones. Y ahí se dieron dos dinámicas de cambio estructural muy fuertes. La primera, fuerte crecimiento de los recursos naturales que durante toda la sustitución de importaciones estuvieron estancados. Y esto no fue solo la transición del campo hacia lo que ustedes conocen hoy de la bioeconomía, sino también en el campo energético, minería, forestal, pesca, etc. Y la segunda transformación muy fuerte, cuando teníamos la restricción de divisas en la sustitución de importaciones, los famosos temas de la restricción externa, lo que más teníamos que importar eran insumos básicos. La Argentina no tenía aluminio, no tenía chapa de acero, no tenía petroquímica, en fin. Y básicamente, desde mediados de los 70 hasta el gobierno de Alfonsín, se generaron una veintena de las mejores plantas industriales productoras de insumos básicos en la Argentina. Y ahí tenemos, bueno, Aluar, Techín, las petroquímicas, las plantas papeleras, la reconversión de las refinerías de petróleo, etc. ¿Qué otras áreas había? Un conjunto de unas 300 empresas, algunas dentro de la transformación heterogénea del mundo automotriz, con la nueva historia de Toyota o las cajas de cambio de Transax o los motores de Fiat y alguna gente que estaba en la frontera y otros procesos de menor cambio. Y el conjunto de empresas medianas en donde la Argentina desarrolló capacidades espectaculares, desde INVAP haciendo reactores nucleares de uso pacífico, el mundo de la farmoquímica y de la veterinaria, o la capacidad que tenemos en la industria alimenticia y en otra cantidad de sectores, en donde, ¿qué caracteriza a las reestructuraciones ofensivas? Es que tuvieron un notable incremento de productividad con respecto a su propio pasado. Pero para que entren en esta categoría tenían que tener un segundo requisito. Esos niveles de productividad que nosotros los evaluamos como los evalúan los ingenieros. Los economistas sobre productividad sabemos muy poquitas cosas. Bueno, cuál es el valor agregado por hora trabajada que se puede poner o hacemos algunos proxies de capital. Cuando uno habla con el encargado de la planta industrial, le está hablando de cómo pasa, no sé, del control de calidad a la gestión total de calidad y cómo manejan los inventarios y cómo hay una incorporación masiva de las tecnologías desincorporadas y cómo manejan la materia prima y, en fin, y miles de otros indicadores. Tomando los indicadores de los ingenieros, que es lo que saben, el test que tenían que pasar es si esa producción no solo era mejor que en el propio pasado, sino estaba en iguales condiciones que el mejor productor del mundo haciendo ese mismo bien. Y estas empresas lo estaban. Estas son las reestructuraciones ofensivas. El resto, una cantidad enorme de empresas, que en realidad el sector formal es alrededor entre 25 y 30.000 empresas, son comportamientos defensivos. No lograron superar sus problemas de economías de escala, sus problemas de economía de especialización, mejoraron y ordenaron todo con respecto a su propio pasado y ahí hubo mejoras muy notables, pero seguían estando igual o más lejos de lo que estaba la frontera técnica internacional porque el mundo estaba viviendo la revolución 3.0. Y ahí la gran pregunta es, ¿cómo hace un señor que no tiene la productividad internacional cuando tenemos una feroz apertura en donde a partir de los años 90 desde Brasil se entra con arancel cero y nuestro principal socio comercial, en bienes de capital se entra con arancel cero, de las estructuras arancelarias que antes tenían un promedio arriba del 100%, estábamos al 15%, teníamos apreciación cambiaria, no teníamos ningún tipo de institucionalidad para apoyar a las empresas y podía entrar cualquier producto del sudeste asiático, de los países desarrollados, y el señor no era eficiente. Y el principal problema eran las importaciones, que le habían puesto un techo a la capacidad de fijación de productos y esto determinó notables
esfuerzos de las empresas para reducir sus costos, pero estos no se podían dar si no tenían reestructuraciones ofensivas. Y esta amenaza terrible de las importaciones también fue la oportunidad. Y ahí se da el cambio estructural más importante del sector defensivo de la Argentina. Un empresario se daba cuenta que sus costos subían cuando agregaba valor agregado. Y se daba cuenta si en lugar de comprar al proveedor de la esquina se proveía de Brasil o del sudeste asiático, era más barato. Y si en lugar de producir al interior de la fábrica también compraba insumos, partes, bienes y componentes del exterior, reducía sus costos. Y la Argentina tiene una involución notable de la producción integrada al ensamblado. Y esto es la importación, fue la oportunidad de reducción masiva de costos. Esto se complementó en donde las propias empresas industriales, no los quiero aburrir mucho, fueron las responsables de la comercialización de los productos terminados. Con lo cual, produciendo un poquito con algunas máquinas atrasadas, ensamblando mucho y generando algunos beneficios adicionales en la comercialización, lograron de alguna cosa sobrevivir. Si esto lo hubiera hecho una empresa, no pasaba nada, pero lo hicieron todos. Y esto lo que generó es deterioros. El mercado de trabajo, como les decía antes, en lugar de ocupar 2% de empleo adicional, se pulsó el 40% de la mano de obra, pero fundamentalmente la pérdida de lo que significa la calificación permanente del recurso humano en forma paralela a la producción de los bienes y servicios y la destrucción de todos los procesos de ese chico que entraba como aprendiz y terminaba como oficial 10 años después. El otro tema es el balance comercial. El sector ofensivo nos dio las exportaciones. El sector defensivo, donde está básicamente la industria, lo que va a tener ahora es saldos comerciales altamente negativos y va a tener una elasticidad de dependencia de las importaciones notablemente más alta. La forma con la cual producen van a poder exportar poco y van a importar mucho. Y ahí están los saldos comerciales negativos de la Argentina. El tercer tema, yo les dije que desarrollo económico es calificar los recursos y desarrollar las capacidades tecnológicas. Y el otro tema fue la tecnología. Y la apertura fue un proceso notable de mejora y de modernidad en tecnología de producto. La heladera que hacía Westinghouse era mejor que la que hacía Siam. El coche que se ensamblaba en el año 2000 era mejor que el Dodge 1500 o lo que podíamos hacer con el Ditela 1500. Pero ahí fuimos por el atajo de la competitividad. No lo hicimos a partir del desarrollo de nuestras capacidades, sino básicamente a través de los procesos de ensamblado y destrucción de nuestras propias capacidades. Con lo cual, avanzamos en tecnología de producto y no nos fuimos para atrás, en tecnología de proceso, en tecnología de organización, etcétera, etcétera. Básicamente en esto, la empresa sufrió su primer golpe en el 95 con el tequila, pero salimos rápido. Pero tuvo básicamente sus condiciones muy complicadas cuando vino el segundo shock externo y la convertibilidad, como ustedes saben, fue ganar confianza y perdiendo flexibilidad, y el manejo de la política económica no tenía ningún tipo de respuesta para lo que era un shock externo. Y el 98 al 2001 fue el infierno para las empresas, en donde básicamente se dio la interrupción de los flujos financieros internacionales y el sudden stop de esos financiamientos, la caída de los precios de las materias primas de lo que nosotros exportábamos, la soja $150, la devaluación de Brasil y la pérdida de competitividad con Brasil y la pérdida en términos del euro. Y esto duró 4 años muy duros, en donde la gente se había endeudado fuerte para invertir y para mejorar y para luchar contra las reglas de juego de la convertibilidad, y había tomado una decisión notablemente equivocada. Como la cara de los patriotas americanos era más barato, se endeudó en dólares teniendo flujos de ingresos en pesos. Y en esos 4 años fueron 4 años muy duros de caída del nivel de actividad, de aumentos de los endeudamientos, en donde todo lo que uno miraba era la tasa de riesgo país, y al final de esto las empresas terminaron
con patrimonios netos negativos, y los bancos terminaron con 30% de su cartera en morosos que no los ejecutaban porque no iban a obtener ningún valor con la venta de esas empresas y tendrían que capitalizarse. Frente a esto, ahí aparece toda una discusión en términos de cómo manejarse con las políticas macroeconómicas, su interacción con la estructura productiva. Primero les iba a hablar un poco de Martínez de Oz y su fracaso con las transnacionales. Lo dejamos de lado porque veo que me quedan 9 minutos y todavía no empecé. Pero bueno, así es la vida. Para que no se pongan nerviosos. Quizás el desafío más importante que a mí me tocó vivir en términos de ejecución de políticas, yo asumí la dirección de la parte económica de Naciones Unidas en el 2002, en enero, en plena crisis. Y fui director hasta el 2010. Y ahí tuve el privilegio de que en ese momento la generosidad de Enrique Iglesias les dio al Ministerio de Economía un aporte no reembolsable de $500.000, que lo solicitó Remeslenikov, que lo continuó después Lavagna, y básicamente nos dio a nosotros la dirección de un proyecto para tratar de ver cómo se recuperaban las fuentes de crecimiento de la economía argentina. En ese momento, principios del 2002, la gente lo único que hablaba es cuando el dólar iba a llegar a 10 y cuando venía la hiperinflación y cómo el país iba a caer en un nuevo desastre. Y en este ejercicio, esos $500.000 nosotros lo usamos. Una parte importante primero de ellos para entender de que para evaluar dónde están las fuentes de crecimiento de la economía argentina, lo teníamos que hacer a través de las evidencias. Hicimos 3 grandes operativos estadísticos con el apoyo del INDEC, que era un excelente instituto de estadísticas en ese momento. Relevamos a las 500 empresas, sociedades anónimas de la Argentina, que son el 25% del producto, y a 2.000 establecimientos industriales que en la expansión abarcaba el conjunto de la industria, y básicamente indagamos sobre 3 cosas. ¿Qué había sucedido durante la convertibilidad? ¿En qué situación estaban las empresas en ese momento? ¿Y dónde estaban las posibilidades de recuperación? Para esto encargamos 70 estudios con un poquito más de 100 profesionales. Y ahí viene el segundo elemento clave, en forma totalmente pluralista. Acá tienen ustedes todas las instituciones que participaron y van a ver que está todo el arco. Y era la mejor gente que conocía mejor los sectores. Cada uno de ellos cobró $1.000 por 4 meses de trabajo, en donde entregaron su capital social y evaluaron qué era lo que estaba sucediendo en cada uno de los aspectos. ¿Y qué es lo que juntamos? Una visión integral. Primero, en términos de cómo se logra la consistencia macro en los aspectos fiscales, monetarios, etcétera, etcétera, pero después fundamentalmente qué era lo que estaba pasando en términos de alrededor de unos 50 sectores productivos de la Argentina, dónde estaba la dinámica de cambio estructural, qué pasaba en términos regionales, qué pasaba en términos sociales. Y en esto, básicamente lo que generamos fue una fuerte cooperación pública y privada, tuvimos 7 meses para hacer eso, y básicamente todo se terminó y fundamentalmente el objetivo central era cómo se implementaban las políticas y eso se entregó al nuevo gobierno. En un acto simbólico donde el mundo esperaba a finales de 2002 que la Argentina se caiga, veíamos de que había algunas cosas de la Argentina que teníamos que sostenernos. Y esto nos llamó básicamente la atención que el desarrollo económico en cada una de las etapas, lo que hay que entender es que no es una película de Hollywood. No es que el ladrón es malo, el policía es bueno, los finales son felices. Yo cuando iba al cine con mi nietita antes de la pandemia, de 6, 7 años, me decía, abuelo, no te preocupes, todo termina bien. Bueno, eso no es la vida. Es decir, el desarrollo económico es como un policial negro. El policía no es tan malo, o tan bueno, el ladrón no es tan malo, los finales son abiertos. Yo escribí varios libros criticando la convertibilidad porque creo que era un esquema macro que en realidad nos llevó a las crisis. Esto no significa de que pasaron algunas cosas importantes. Y cuando fue el cambio de gobierno, ahí viene una explicación de por qué la Argentina iba a llegar a una gran crisis y entre el 2002 y el 2008 tuvo uno de sus mejores desempeños. Y en general la explicación de todo el mundo es porque hubo viento de cola. ¿Viento de cola de qué? Que después de 50 años que se cumplían las tesis de Prebisch sobre el deterioro de los términos de intercambio, ahora los términos de intercambio eran espectaculares.
miran las series, la Argentina recién recupera los términos de intercambio en el 2005 y con toda su fuerza en la crisis del campo del 2008. Y básicamente lo que hay es primero que se aplica un programa de política económica adecuada para ese momento, que después va a tratar de replicarse en el 2011 y ahora quieren replicarlos alguna hora y es totalmente equivocado, que son los enfoques keynesianos en donde básicamente se trata de aprovechar todas las capacidades ociosas y a través del impulso de la demanda se recrea el crecimiento y el empleo. ¿En dónde estaban las capacidades ociosas de la economía argentina? Lo primero que aparecía es que fue la revolución biotecnológica en el campo. Durante 40 años producíamos 20 millones de toneladas de granos, en ese momento ya 100 millones. Y si los precios mejoraron, las cantidades mejoraron 5 veces. Las principales divisas que nosotros teníamos que gastar eran insumos básicos. No teníamos acero plano, no teníamos aluminio, no teníamos petroquímica. En ese momento teníamos las mejores plantas del mundo. Alvar hace el mejor aluminio, Techina hace el mejor tubo de acero sin costura, Dow el mejor producto petroquímico y así cada una de estas plantas. Y esos precios aumentaron. Antes teníamos que importar. Ahora no teníamos que importar porque se sobredimensionaron por error esas plantas. La mitad atendía al mercado doméstico y la mitad se exportaba, con lo cual se generaban divisas. El tercer elemento es que no hubo nada más horrible que las privatizaciones. Escribimos un libro, lo pueden ver en Eudeva, los marcos regulatorios, las capturas y todo lo demás fueron absolutamente espantosos. Eso se rompe en el 2002 y lo que hay que entender es que a pesar de que todo eso fue desastroso y recomendamos a todos los países del mundo que no apliquen eso, sería absurdo no reconocer que se invirtieron 100.000 millones de dólares y cuando arranca el nuevo gobierno, en términos de energía, que en ese momento eran el 15% de nuestras exportaciones, en términos de infraestructura, en términos de telecomunicaciones, en términos de puertos, estábamos notablemente actualizados. Y el otro tema es que había una alta tasa de desocupación, pero de gente que hacía poco que había abandonado sus trabajos. Y era gente que tenía los valores, las culturas, las capacidades y demás para poder integrarse. Con lo cual, esas capacidades tuvieron una notable explicación, que en una política económica notablemente más flexible y sin tener las rigideces de la confianza de la convertibilidad, nos permitió recuperarnos. Bueno, después le iba a hablar de la lluvia de inversiones, pero no tenemos tiempo y demás. Déjenme que todavía no entramos a la charla. Esto es simplemente para que vean el empleo, como solo tenemos 6 millones de empleos formales, como en los últimos años se incrementó el empleo público y el empleo informal y la caída del empleo privado formal, de cómo permanentemente hubo caídas de los salarios, en particular desde el segundo semestre del 2018. Acá vemos que lo único que sabemos crecer es la pobreza y la indigencia, ya sea medida por ingresos o medida por las dimensiones de los derechos en la alimentación o en la salud, etc. Y en donde en la escala de los argentinos tenemos un 15-20%. En la Argentina hay un 15-20% de la Argentina que tiene el poder adquisitivo, no los ingresos que tiene el promedio europeo, que puede comprarse el mismo auto y ir a hacer el mismo turismo, tener el mismo restaurante, etcétera, etcétera. Esto, somos 47 millones de personas, hay alrededor de un poquito menos de 7-8 millones de personas que tienen ingresos y poder adquisitivo alto. El resto está ahí un poco más complicado. Las asimetrías regionales, ustedes lo saben, de conectividad, del sistema financiero, de industrias, de educación, y esto es más que en cualquier otro lado. Y una economía con un sistema financiero notablemente bajo. Se me acabó el tiempo. ¿Me dejan 10 minutos para dar el centro de la charla? ¿Aguantan? ¿O me voy? Bueno, perdón. Ya se dan cuenta que el primer contrato no lo cumplí. Dije que iba a hablar 45 minutos, pero no. La Argentina cuenta con oportunidades para recrear las fuentes de crecimiento, no hay la menor duda. Lo primero que tenemos es el bono demográfico. Esto es, los próximos 12, 14 años tenemos una proporción de gente joven que se puede integrar en el mercado de trabajo y esto es una de las fuentes más importantes, al cual se le agrega también la posibilidad del crecimiento de la población femenina. Tenemos un alto ahorro por parte del sector privado y esto es muy importante, está fuera del sistema
y está fuera del sistema no por la codicia, sino simplemente por la incertidumbre y la dificultad para poder desarrollar negocios bajo el contexto argentino. Básicamente tenemos disponibilidad de recursos, hay una alta capacidad emprendedora. Yo recorrí toda América Latina, les puedo decir que salvo algunos núcleos de Brasil y demás, la capacidad emprendedora argentina es la más destacada de la región. Esto depende de las reglas de juego que uno le ponga. Si le pone reglas de juego para innovar, para invertir, para crear riqueza, para crear empleo, hay capacidades. Si le dicen que hay un río revuelto que pueden aprovechar un montón de cosas sin hacer eso, también saben hacerlo, sin la menor duda. Esto es muy claro. ¿Qué tenemos? Procesos evolutivos y una economía muy diversificada, una población relativamente diversa e integrada y una disponibilidad de recursos y de no conflictos internacionales. Esto es el bono demográfico. Esto es pensando en el futuro de la Argentina, y acá hay algunas cosas sobre las cuales podemos apoyarnos, pero fundamentalmente, si queremos ir para adelante, tenemos que entender que todos queremos tener salarios medios altos y tenemos los desafíos de una economía intermedia con salarios medios altos. Y esto está muy bien, pero hay que tener la productividad como para poder sostenerlos. Y para esto, obviamente, lo primero que hay que hacer es gastar en investigación y desarrollo, y acá vienen nuestros problemas. Gastamos poquitito comparados con el resto. El 0,6% del producto, los otros gastan 3, 4% del producto, los otros el 70% lo gasta el sector privado, acá el 70% lo gasta el sector público. Entonces, tenemos un problema de investigación y desarrollo muy fuerte. Y lo que queremos es exportar con más alta y media tecnología, y lo que tenemos nosotros comparados con otros países que tienen mejor desempeño es que el contenido tecnológico de nuestras exportaciones es bajo. Frente a esto sabemos que tenemos recursos naturales. Estas son las estadísticas del Banco Mundial. Tenemos, pero no tanto como otros países que tienen mucho más. Frente a esto hay que formar a la gente. Y en el mundo de la industria 4.0 hay que dar educación secundaria, educación universitaria, educación técnica, y nuestros atrasos son menores. ¿Cómo es nuestra inserción internacional? Los países que le van bien están acá. Y son los que tienen fuertes gastos de investigación y desarrollo y fuertes contenidos tecnológicos en sus exportaciones. Acá hay 3 países que gastan mucho en innovación y buenos recursos naturales, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, pero claramente no tienen las estructuras industriales que tienen Alemania, Corea, Estados Unidos, etcétera. Y nosotros estamos acá abajo. Y obviamente queremos pasar a los cuadrantes de arriba, que va a ser muy distintos para las 3 Argentinas. Esto no significa que toda la Argentina tiene que pasar para ahí. Los estudios de complejidad exportadora, los que demuestran qué es complejidad exportadora, los que logran diversificación de producto, intensidad tecnológica, generación de empleo, encadenamientos, etcétera, etcétera. Los países desarrollados están ahí arriba. Lo que tenemos que los países que tienen baja complejidad tecnológica y que califican poco los recursos humanos están para abajo. Y frente a esto, obviamente, para el sector moderno el desafío fuerte es cómo incrementarlo y avanzar en esto. Cuando uno mira la complejidad de las exportaciones argentinas, hasta la apertura de los 80 no estábamos tan mal. Donde nos fuimos es cuando no pudimos adaptarnos a la nueva revolución del mundo toyotista. Ahí lo que tienen es cada uno de los sectores cuánto aportan al empleo y cuáles son los sectores que tenemos chances. Y básicamente vamos a dar optimismo. Yo le dije que era hitchmaniano y todo lo demás. Y básicamente la Argentina tiene puntos de apoyo que no son nada malos. Es decir, nuestros contenidos tecnológicos en las exportaciones son bajos comparados con el mundo, estamos primarizados, etcétera, etcétera. Cuando uno mira en detalle, y acá vienen las potencialidades en el corto plazo de la Argentina, de ventajas ya reveladas y donde la Argentina tiene posibilidades de avanzar, y vemos que eso va mucho más que los recursos naturales y que el sector de la bioeconomía. Y lo tenemos en la química, lo tenemos en el caucho, en la metalmecánica, en los servicios basados en el conocimiento, etc. Esto es, la Argentina tiene una estructura productiva diversificada. Su desafío es profundizar sus cadenas de valor y mejorar sus mercados de destino.
pero hay un campo para avanzar notablemente importante. En esto lo que hay es básicamente cómo la diversificación y potenciar a los sectores que tenemos con fuertes activos, pero que necesitamos que tengan más masa crítica, obviamente ahí están dadas nuestras grandes posibilidades. Para hacer esto no viene solo, vienen ejercicios colectivos de fuerte cooperación público-privada y los ecosistemas productivos requieren al mismo tiempo de construcción de institucionalidad, tanto del sector público como de las instituciones del mundo empresarial. Frente a esto, ¿dónde está la especialización? El mundo de la bioeconomía hoy en la Argentina saben que es mucho más que simplemente el agro, y ahí estamos en la frontera técnica internacional, y las posibilidades que tenemos son absolutamente enormes, y del sector que menos esperábamos en la sustitución de importaciones surgió esto que hoy el eje articulador básicamente pasa por el conocimiento y donde pasamos a la producción de una cantidad de cosas notablemente sofisticadas. Y en esto tenemos todo el mundo de la bioeconomía, que el desafío es cómo reciclar energía y capturar valor, y la Argentina tiene notables chances. Tenemos el sector industrial. Hoy la industria produce menos valor agregado por persona de lo que producíamos al final de la sustitución, pero sin embargo tiene una importancia vital en el sector, en la economía argentina, tanto en la participación del producto, en la masa salarial, donde ahí uno encuentra el empleo más formal. ¿Cómo estás, Carlos? Te dejé toda la coyuntura para vos porque, ¿qué puedo decir yo? Vos lo decís mejor. Así me pegan menos que te van a pegar a vos. Y frente a esto, uno de los desafíos más importantes es que no solamente el sector privado paga mejor salario, tiene más formalidad, etcétera, sino que básicamente el sector industrial, para cada puesto en el sector industrial se generan 2,5 puestos en el resto de la economía, y esto tiene mucho que ver ahora con esta nueva forma de organización donde el mundo industrial no termina en las 4 paredes de la fábrica. Frente a esto se requiere obviamente un desarrollo productivo federal, y acá ven cómo si queremos desarrollar el petróleo y el gas necesitamos silos, caños de alta presión, equipos de bombeo. Es decir, el éxito, cuando uno mira a ver cuál fue el éxito, no sé, de Vaca Muerta, de lo que hizo Techín, una de las cosas más importantes es que desarrolló 1000 proveedores para hacer esto y rápidamente alcanzó los niveles de eficiencia y productividad que está en la frontera, que está en los Estados Unidos, y es ese ejercicio colectivo el que dio sus resultados. Bueno, esto mismo lo tenemos en términos de la agroindustria y esto mismo lo tenemos en una cantidad enorme de sectores. Para acá, claramente, cómo aprovechamos los recursos y le agregamos valor, los ejemplos son muy potentes en donde podemos avanzar. ¿Qué tiene la estructura productiva diversificada de la Argentina? Turismo, energía, nanotecnología, farmacia, automotriz, confecciones con diseño, insumos básicos de los cuales hablamos, minería, pesca, cannabis, forestal, servicios médicos, deportes, educativos, industria espacial, industria nuclear, vino. Tenemos muchas cosas en las cuales avanzar. Tenemos esta diversificación que es importante, que es débil, pero se puede profundizar. Y se profundiza con las cadenas de valor y se profundiza básicamente con cómo adaptarnos a estos nuevos desafíos de entrar en la industria 4.0. De los nuevos sectores de la Argentina, el más representativo son los servicios basados en el conocimiento, inexistentes anteriormente. Y esto han tenido un rápido crecimiento. Hoy las estadísticas no las reflejan porque hay una parte importante de estos servicios que no aparecen cuantificados dentro de nuestras cuentas. Pero la Argentina ha logrado desarrollar 15 unicornios que valen más de $1.000 millones, más de $1.000 millones de dólares que cotizan en los Estados Unidos. Solo uno de ellos está radicado en la Argentina. Pero ahí hay un campo notablemente importante para avanzar. Y obviamente que hay que aumentar nuestra base exportadora, y en esto lo que hemos visto en los últimos años es la reducción de la cantidad de empresas exportadoras en la Argentina. Básicamente, para hacer esto, tenemos que superar los falsos dilemas. Acá no hay un problema de mercados y políticas, hay un problema de creación de mercados. Los mercados son totalmente potentes para generar la competitividad. Y para ello se requieren de buenas políticas que sean evaluadas, que sean transparentes y que se vea quién las recibe y una evaluación de su impacto para ver si mejoran la competitividad y se mejoran la productividad. Hablar de sectores hoy en día es totalmente absurdo, lo que importan son los eslabonamientos.
La bioeconomía hoy existe, basta simplemente ir a la sociedad rural, los primeros 500 metros que van a ver, y lo que van a ver es gente que hace semillas, gente que hace fertilizantes, gente que hace servicios financieros, gente que hace biotecnología. Es decir, es absolutamente absurdo seguir hablando de la vieja división entre los recursos naturales y la industria. Está todo el otro debate que es empresas grandes y pymes. Y hay que reconocer que hay sectores en donde se requieren de economías de escala, no hay la menor duda. Y que por eso hay que tener empresas grandes. Y el aparato regulatorio no tiene que estar preocupado porque haya monopolios o ese tipo de cosas, porque es la única forma de eficiencia que hay. Lo que tiene que tener son políticas adecuadas para impedir de que haya abuso de las posiciones dominantes y que se aprovechen plenamente. Y después están las pymes, que no son solamente importantes por su impacto en la sociedad y porque generan empleo, son fundamentales en todo el nuevo mundo productivo. Las economías de especialización vienen por las pymes. Y si queremos avanzar en el mundo de la diferenciación, necesitamos grandes empresas que estén articuladas a través de mercados que funcionen con bajos costos de transacción y que con contratos que se cumplan, con un desarrollo muy sofisticado de pymes que son las que generan las economías de especialización. Y el otro tema, queremos salarios altos, y claro, eso es muy importante, pero tenemos que mejorar la productividad. Y en este sentido tenemos todo este problema clave de la heterogeneidad y de las tres Argentinas de que le hablamos. El foco, obviamente, no puede estar solo en el sector moderno. Primero hay que valorizarlo porque hay mucha gente que lo desprecia. Pocos países lo tienen. Y esto es muy importante, pero esto no alcanza. Hay que revalorizar el mercado doméstico, no porque genere solamente empleo, sino porque es la base de los senderos evolutivos donde uno a través de las rutinas y procesos de aprendizaje va generando las ventajas competitivas dinámicas y de ahí van a salir los nuevos sectores exportadores que nos van a dar más base. Y hoy tenemos que dar una respuesta para el sector informal, sobre todo para esta mitad del sector informal que tiene aspiraciones de mejorar. Y a esa gente hay que darle capacitación, hay que darle financiamiento, hay que darle herramientas y maquinarias para que trabajen mejor y que obviamente hay que tener políticas específicas en este mundo que no es un problema simplemente de sororidad, sino que son fundamentales para recrear el crecimiento económico. Les pido disculpas por haberme extendido. Esta presentación se la piden al CER y la tienen. Y bueno, no perdamos el optimismo. Venimos de 4 décadas muy duras, pero claramente la Argentina tiene oportunidades, tiene posibilidades. Para eso se requiere básicamente acuerdos políticos, apoyos, salidas para adelante. Cuando les conté el programa del 2012 y lo que hicimos en ese momento, la oposición claramente apoyó al gobierno, los sindicatos apoyaron a Remes en las negociaciones salariales y todo el mundo aceptó de que la única forma de salir era con un ejercicio colectivo para salir adelante. Y no hay desarrollo económico si no construimos institucionalidad. El principal desafío que tiene el Estado es mejorar la calidad de sus políticas y evaluar las políticas y tratar de ver justamente que tengan un impacto positivo. Y la sociedad civil, tanto en el mundo universitario, en las cámaras empresariales y demás, también tienen un rol en la institucionalidad absolutamente importante. Bueno, nuevamente gracias por el espacio a la universidad, por haberme dado este momento único en la vida. Soy un privilegiado y bueno, después Carlitos le va a dar la solución. Con este aplauso el reconocimiento a Bernardo Kosakov.